Buenas tardes, estimados y estimadas participantes del conversatorio Ejecución de reparaciones civiles a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos. Una actividad académica cuyo objetivo es comprender algunos aspectos de la ley número 30737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos. En primer lugar, se abordarán sus antecedentes, objetivos y alcances. En un segundo momento, las medidas que garantizan el pago de reparación civil y deuda tributaria de los sujetos comprendidos en la categoría 1 de dicha ley. Y finalmente, las sanciones restrictivas contra las personas jurídicas o entes jurídicos, socios, asociados o consorciados de la referida ley. Para empezar con este evento, escucharemos las palabras de bienvenida de la doctora Arely Valencia Vargas, directora del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del Estado. Gracias, Jesús. Muy buenas tardes con todos y todas. En nombre de todo el equipo del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del Estado, realmente un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a otra edición de nuestro ciclo de conversatorios de los jueves. Este es un espacio que busca contribuir a la formación continua del personal que conforma el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, SADGE, así como de la comunidad jurídica en general. Nuestro conversatorio de hoy se titula, como bien ya se ha señalado, Ejecución de reparaciones civiles a favor del Estado en casos de delitos de corrupción y delitos conexos, discusión que tomará como base, como punto de partida, las disposiciones de la Ley 30737, vigente desde marzo del 2018. Esta es una norma de carácter innovador y quisiera resaltar que constituye un referente regional en lo concerniente a ejecución de reparaciones civiles en delitos que involucran personas jurídicas. Por tanto, no solamente es importante conocer su aporte técnico y modalidades de implementación para la atención de casos que ven los procuradores, procuradoras y sus equipos técnicos en materia anticorrupción, sino también para toda la comunidad jurídica del país que busca estar actualizada, pues esta norma marca un hito importante en las estrategias jurídicas de lucha contra la corrupción. Desde la Procuraduría General del Estado queremos agradecer especialmente a nuestros expositores de esta tarde, Daniel Figueroa, Carlos Muñoz, así como nuestra expositora, Carla Saavedra, expertos legales y coordinadora de la Unidad Funcional para el pago de reparaciones civiles a favor del Estado, oficina encargada de implementar precisamente la Ley 30737 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agradecerles por el importante trabajo que vienen haciendo de incidencia y sobre todo por la disposición de compartir con todo el equipo SADGE detalles de los antecedentes, alcances y operacionalización de esta ley, que es una capacitación que ha sido bastante solicitada por nuestros procuradores y procuradoras en materia anticorrupción de las distintas procuradurías. Como cada jueves de conversatorio no podemos iniciar sin antes agradecer al público que nos sigue desde las distintas regiones del país por su permanente interés en nuestra oferta educativa de capacitación continua. A las más de 1.100 personas inscritas para el conversatorio de hoy, cifra que se viene incrementando cada conversatorio más y más, queremos decirle gracias, tanto en nombre de la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esperamos entonces que este conversatorio sea un importante punto de partida para continuar y profundizar el debate y análisis en esta temática que ha sido y que sigue siendo requerida por todo el personal SADGE y con seguridad por toda la comunidad jurídica que quiere continuar aprendiendo y expandiendo conocimientos en materia penal y lucha contra la corrupción. Muy buenas tardes y que realmente esta sea una conversación bastante fructífera. Te doy el paso. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Arely Valencia. Es importante, ante todo, indicar que, con la finalidad de obtener la certificación, deben registrar su asistencia en el enlace que irá apareciendo en el chat de esta aula. Le sugerimos siempre verificar que sus datos hayan sido consignados correctamente, porque esa información va a ir a sus certificados, estimados y estimadas participantes. Asimismo, al finalizar el conversatorio, enviaremos por el chat y el correo electrónico el enlace con una breve evaluación objetiva sobre el tema de las ponencias, y de esta manera culminar el procedimiento de certificación. Recuerden que van a ser 3 ponencias hoy. Ahora, los PPT también serán remitidos por correo electrónico al término del evento, aunque también podrán descargarlos del aula virtual. Dicho esto, es un gusto para mí y para todo el equipo del CFC presentarles a la primera ponente,
del día de hoy, la doctora Carla Silvana Saavedra Carbo, abogada con 25 años de experiencia profesional en los sectores públicos y privados, con estudios de maestría en Derecho Empresarial y estudios del programa de doctorado en materia de Derecho Empresarial por la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente es coordinadora ejecutiva de la Unidad Funcional para el Pago de Reparaciones Civiles a favor del Estado, encargada de implementar y ejecutar las disposiciones establecidas en la Ley número 30737 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y miembro representante del MINJUS ante la Comisión Multisectorial de Seguimiento de la Ley 30737. Doctora Saavedra, bienvenida, quede usted en el uso de la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Agradecer al Centro de Formación de la Procuraduría General, especialmente a la doctora Valencia por esta invitación. Para nosotros es un gusto estar aquí y poder presentarnos y explicarles un poco en qué consisten las funciones que tiene la unidad funcional de la Ley 30737 y cuál es la importancia en el Perú, en realidad, en nuestra nación, sobre la aplicación de estas medidas, sobre todo en el sector empresarial. Quisiera iniciar este conversatorio haciendo una reflexión. Vamos a poder compartir la pantalla en este momento sobre la PPT. Me dan un segundito que lo estamos acomodando. Listo. En la carátula, como ustedes pueden ver, hemos querido poner una imagen que representa a América del Sur y estos colores son el índice de percepción de la corrupción que publicó esta organización Transparencia Internacional. Es una organización reconocida en esa percepción, en este índice de percepción de corrupción, ¿no? Si ustedes notan este gráfico, podrán ver que el Perú está teñido de rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice de percepción de corrupción es bastante alto. Y uno de los motivos de esta percepción de corrupción está en el sector empresarial. Es decir, empresas que han cometido actos de corrupción que pueden ir desde sobornos a funcionarios públicos hasta delitos inclusive ambientales, que son los que comúnmente se presentan. ¿Qué busca la ley 30737? El objetivo general de esta ley es evitar que se ponga en grave riesgo el desempeño económico del país como consecuencia de los actos de corrupción. ¿Para qué? Para evitar que se paralicen obras públicas o públicas privadas. Como antecedente, ¿por qué se da esta ley? Esta ley se da porque, como recordarán, en el año 2017 se presentaron actos de corrupción que englobaron diferentes empresas a nivel región y sobre todo en el Perú. Si vamos a hablar de casos emblemáticos, tendríamos que hablar de la empresa Odebrecht, principalmente. Es por esa razón que se piensa en esta norma, que inicialmente fue a través de un decreto de urgencia 003, que estuvo vigente solo un año, ¿no? Desde el 2017 hasta el 2018, tiempo en el que se pudo debatir y en el que se hizo este proyecto de ley que posteriormente fue aprobado en el 2018. ¿Qué es lo que busca? Como les decía, este es el objetivo general, evitar que se ponga en grave riesgo el desempeño económico del país. El país se vio en ese momento paralizado por estos actos de corrupción. El sector empresarial, sobre todo dedicado a la construcción, tuvo un impacto negativo en la economía del país. Y esto fue, de hecho, un análisis que se hizo, que fue la base para la necesidad de implementar esta norma. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley 30737? A pesar de que inicia como una necesidad por estos actos de corrupción, la norma, un año después de haber entrado en funcionamiento, perdón, haberse implementado el decreto de urgencia 03, se da cuenta que tiene objetivos más grandes aún, o necesita objetivos más grandes aún. Y entonces hablamos de 4 objetivos principales. El principal objetivo para el Estado era también recuperar la reparación civil. Estas empresas que cometieron actos de corrupción fueron embargadas, muchas de ellas, y las obras paralizadas. Entonces nos dimos cuenta y dijeron, bueno, si hacemos esto, la economía se paraliza. ¿Qué podemos hacer para dejar que estas empresas sigan operando, cumplan con sus proveedores
no cometan más actos de corrupción, colaboren con la justicia y sobre todo paguen su reparación civil. La norma tiene todos esos objetivos. Cautela el pago de la reparación civil, recauda fondos también para el pago de la deuda tributaria, evita la ruptura de la cadena de pagos, es decir, el pago de proveedores, y implementa medidas para la lucha contra la corrupción. Estos son los objetivos, como ustedes pueden ver, son objetivos muy ambiciosos, son muy amplios, pero la norma sí los cumple. A esta fecha, 2023, después de estos años que hemos venido implementando cada una de estas medidas, les vamos a presentar al final de esta presentación cuáles son los logros y qué es lo que hemos podido conseguir. Probablemente muchos de ustedes puedan tener algunas críticas y vamos a tratar de diferenciar cuál es el trabajo de la unidad funcional en el Ministerio de Justicia, que es distinto al de las Procuradurías Públicas y distinto al del Ministerio Público. Nuestra unidad funcional ve sanciones administrativas complementarias que tienen principalmente, como les decía, el objetivo de recaudar fondos para el pago de la reparación civil. Espero no extenderme mucho, recién voy en la primera filmina, pero vamos a tratar de resolver todas las preguntas en los siguientes minutos después de la exposición de todos los ponentes, ¿no? ¿Quiénes intervienen en la ejecución de la ley 30737? Interviene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la unidad funcional, que es la unidad que ejecuta las medidas que establece la ley. Interviene la Procuraduría General del Estado a través de los procuradores, especialmente la Procuraduría DOC del caso Odebrecht, la Procuraduría Anticorrupción y la de Lavado de Activos. ¿Cuál es la medida, o en qué medida, mejor dicho, intervienen estas procuradurías? Porque son ellas las que nos dan la información para la elaboración de las listas que se publican en la página web del Ministerio de Justicia, que contiene la relación de empresas que están involucradas en actos de corrupción. Otra participación, porque también la ley establece mecanismos de colaboración eficaz para empresas, es la participación en acuerdos de colaboración eficaz. Básicamente, esa es la intervención de las entidades públicas. También recibimos información del Ministerio Público y otras entidades como ministerios, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por ejemplo, para que nos den información que nos permita a nosotros evaluar la pertinencia de incluir alguna empresa en la ley 30737. Como ustedes pueden ver también, el Ministerio de Economía y Finanzas es la que realiza el seguimiento de la aplicación de la ley. Existe una comisión, en esta comisión también soy parte, soy miembro de la comisión, que hace el seguimiento y sobre todo quiere o busca ver el impacto de estas medidas. Si la economía se está recuperando, si las medidas aplicadas están teniendo un impacto directo en la economía del país. Básicamente, la ley 30737 divide a las empresas en tres grupos. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. ¿Quiénes son las empresas de la categoría 1? Son aquellas empresas que han confesado haber cometido actos de corrupción a través de sus representantes. Estas empresas, inclusive antes de que se haya emitido una sentencia, también pueden ser empresas sentenciadas, por supuesto. ¿Por qué pusimos Grupo Odebrecht? Pusimos Grupo Odebrecht porque es, digamos, una de las empresas que ha tenido mayor resonancia en los medios de comunicación. Pero hay muchas más empresas que han cometido actos de corrupción y que probablemente recién se están conociendo de estas. Y todas estas, en el momento que confiesen o sean sentenciadas, van a ingresar a la categoría 1 de la ley 30737. Luego tenemos empresas de la categoría 2. Estas empresas son las consorciadas. Si bien es cierto, no han declarado culpabilidad o no necesariamente son culpables en la participación de las empresas de la categoría 1, al haber estado en consorcio, haber participado en consorcio en obras públicas o público-privadas, son ingresadas a la ley 30737. ¿Por qué? Por su participación en proyectos que se han beneficiado de actos de corrupción. Si bien es cierto, podría ser que no han cometido actos de corrupción directamente, sí han sido beneficiadas por esos actos
en la obtención de obras públicas. Y finalmente tenemos la categoría 3. En esta categoría están todas aquellas empresas que se encuentran investigadas, están en etapa de investigación por haber cometido algún acto de corrupción. Y si ustedes ven el PPT, hay 3 objetivos de los que hablábamos en el anterior PPT sobre la ley, lo que la ley desea que se cumpla, ¿no? Cautelar el pago de la reparación civil, recaudar fondos para el pago de la deuda tributaria, evitar la ruptura de la cadena de pagos. Y también, de manera global, evitar futuros actos de corrupción. ¿Con qué medidas que se van aplicando en la ley 3737 voy cumpliendo cada uno de los objetivos? Pues lo pueden ver en el PPT. El objetivo 1 y 2 y 3, ¿cómo lo van a hablar con mayor detalle los doctores que a continuación van a participar, pero básicamente con la constitución de fideicomisos, con la retención de la venta de bienes que tengan cada una de estas empresas, con las retenciones de pagos que realizan las entidades estatales, y a la vez vedurías, fideicomisos, obligaciones de colaborar, programas de cumplimiento. Son muchas medidas que abarcan cada uno de estos objetivos. Aquí les he presentado un cuadro, porque es importante conocer cuánto hemos podido recaudar, cuánto hemos podido pagar, ¿no? Y este cuadro, si ustedes lo ven, antes de la ley 3737, o sea, antes de la entrada en vigencia de la ley, se había determinado el pago de 512 millones de reparación civil. ¿Cuánto realmente se pudo cobrar? 12.51 millones, en porcentajes también, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el monto de recaudación era difícil de conseguir, sin la ley 3737. Hoy, ¿cuánto se ha fijado en reparaciones, o cuánto hemos podido conseguir en reparaciones? Hasta la fecha, ¿no? Hemos podido determinar 675.23 millones, eso se hizo a través de varias sentencias, y con estas medidas se pudo recaudar fondos para poder cubrir 211.23 millones. Si se dan cuenta en el gráfico, la diferencia en el pago por estas medidas que ya han garantizado este pago de los 211 millones, hace o demuestra que la ley 3737 sí funciona y sí consigue recaudar fondos. Aquí hay un detalle un poquito más claro de cuáles han sido las sentencias, las resoluciones, cuánto fijaron en reparación civil y cómo se ha venido pagando. Entonces, la primera sentencia que fija reparación civil después de la entrada en vigencia de la ley 3737 fue por 15.2 millones y se pagaron los 15.2 millones porque esos fondos ya estaban en el fideicomiso constituido por la ley 3737. Posteriormente tenemos una sentencia que establece 50 millones que también fue pagada al 100%, y finalmente existe ya una sentencia por 610 millones que ha venido siendo pagada con los fondos del fideicomiso de retención y reparación FIR, que es un fideicomiso constituido en el marco de la ley 3737, 146.3 millones. ¿Qué otras consecuencias hay? Bueno, como les digo, los doctores van a explicarle cada una de las medidas que establece la ley de manera general. Es importante también que ustedes conozcan o sepan cuáles son las consecuencias de las empresas que han cometido actos de corrupción, que están involucradas en investigaciones por actos de corrupción, al ser incorporadas en la ley 3737. De acuerdo a esta política anticorrupción que tiene el Estado, dichas empresas no han podido acceder a los beneficios otorgados por el Estado, como el programa Reactiva Perú y el otorgamiento de subsidios para el pago de planillas de trabajadores por afectación del COVID-19. Cualquier empresa que de esta relación de las 3 categorías que les hemos mencionado, no han podido acceder a ninguno de estos beneficios y no podrán acceder a ninguno de estos beneficios, ¿no? Como les decía, todas esta relación de empresas están publicadas en la web del Ministerio de Justicia.
Otra sanción que también establece la ley 3737 cuando no se cumplen es la inhabilitación, la posible inhabilitación. Evidentemente, después de todo un procedimiento que corrobore esta situación, pero podrían ser inhabilitadas no por una sentencia judicial, que podría darse obviamente, me refiero en el campo administrativo de la ley 3737, por el hecho de estar incluidas en esta norma y no cumplir con las medidas obligatorias a las que deben someterse todas estas empresas. Y acá les vengo a mencionar un poco los resultados obtenidos, ¿no? Hay 177 empresas que en este momento se encuentran incorporadas en la ley 3737. 232 millones de soles constituidos en fideicomisos. El doctor Carlos Muñoz les va a explicar cuántos tipos de fideicomisos hay en la ley, son diferentes según la categoría en la que se encuentran. Pero un poco diferenciando los fideicomisos, podemos ver, perdón, esto podemos sacarlo, que existe 17.4 millones para fideicomisos de la categoría 3, 89.4 millones en fideicomisos, en el fideicomiso de la categoría 1, que es el FIR, y 125.4 millones en el fideicomiso de garantía de la categoría 2. ¿Cuáles son otros resultados más obtenidos? Pues hay 761 anotaciones preventivas en bienes muebles e inmuebles que pertenecen a las empresas de la categoría 1. ¿Y por qué es importante esto? Como lo va a explicar el doctor Figueroa también en un momento, estas anotaciones preventivas lo que hacen es alertar al futuro comprador de estos bienes que tiene que cumplir con un procedimiento establecido en la ley para que puedan adquirirlos. Y la mitad, es decir, el 50% del valor de estos bienes es depositado en el fideicomiso FIR para el pago de una futura reparación civil. Tenemos 332 millones retenidos, como les decíamos anteriormente, y 158.9 millones autorizados para la continuidad de la cadena de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas que están en la ley 3737 también están obligadas a informar sobre el pago que deben hacer a sus proveedores. Esa fue una problemática que presentó cuando se presentó el caso Odebrecht, ¿no? Muchas empresas, muchísimas, pequeñas, sobre todo pequeñas empresas que brindaban servicios a esta empresa, se vieron afectadas por la falta de pago, trabajadores despedidos, todo paralizado, por eso le hablamos de una paralización global de la economía, ¿no? Finalmente, nosotros hemos autorizado que se paguen con transferencias al exterior, probablemente y también internas, ese 158.9 millones para que estos proyectos de obras no se paralicen y continúen. Ese es el objetivo de la norma, ¿no? 211.2 millones en pagos de reparación civil, como lo mencionaba hace un momento, y 22 millones, y aquí hago una diferenciación, este año, perdón, el año pasado, 2022, se pagaron 22 millones adicionales, ¿no? ¿Cuánto se pagaba de deuda tributaria con los fondos de este fideicomiso de la ley 3737? 649.6 millones. Lo que quiero hacer entonces con este gráfico es demostrar que la ley 3737 es una ley que está funcionando y que realmente está sirviendo para recaudar fondos para el pago de reparación civil y para el pago de deuda tributaria, inclusive antes de que pueda darse una sentencia, de tal manera que cuando la sentencia sea emitida, existan fondos en estos fideicomisos que permitan el pago inmediato, pero por lo menos en este momento se encuentren garantizados, ¿no? Esa es la importancia de la ley 3737. También es un gran avance en la lucha contra la corrupción, porque hay medidas específicas para evitar que estas empresas vuelvan a cometer actos de corrupción, que garanticen que estas situaciones no van a darse con procedimientos, con medición de riesgos, que colaboren con la justicia en las investigaciones que se vienen dando contra funcionarios de estas empresas, y finalmente que la economía de nuestro país siga caminando correctamente.
Es una presentación muy cortita, hay mucho de lo que podemos hablar de la ley 30737 y del trabajo de la unidad funcional. Pero antes de darle el pase al siguiente ponente, yo quisiera terminar mi exposición pidiéndole a todos los procuradores que probablemente estén en este conversatorio y me están escuchando, que pregunten, que se pongan en contacto con nosotros, que nos digan de qué manera nosotros podemos, a través de la ley 30737, apoyarlos y ayudarlos en su labor de garantizar el pago de la reparación civil, que es su función principal. Nosotros estamos, y gran parte, y por eso agradezco mucho a la doctora Valencia, porque nos ha dado este espacio directo con los procuradores para que podamos llegar a ellos, les podamos explicar cuál es el trabajo de la unidad funcional y la importancia de la reparación, de poder conseguir los fondos para estas futuras reparaciones civiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctora Saavedra. Les recordamos a las personas que deseen certificarse que deberán registrar su asistencia en el enlace que ahora mismo va a aparecer en el chat de esta sala. Y posteriormente deben realizar una breve evaluación que haremos llegar. Sugerimos nuevamente verificar sus datos que estén correctamente consignados, pues todo ello va a ir al respectivo certificado, estimados y estimadas participantes. A continuación, nos complace presentarles al segundo ponente de hoy, el doctor Daniel Edgardo Figueroa Toledo, abogado con 20 años de experiencia profesional en los sectores público y privado, con estudios de maestría en gestión pública con especialización en contrataciones públicas. Viene desempeñándose desde 2017 en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como asesor y especialista en la Secretaría General y en la Unidad Funcional para el Pago Inmediato de la Reparación Civil en favor del Estado peruano en los casos de corrupción y delitos conexos, encargada de implementar y ejecutar las disposiciones de la Ley 30737. Estimado doctor Figueroa, muy bien, bienvenido, muy buenas tardes. Queda usted en el uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos. Agradeciendo la oportunidad de poder dar a conocer esta ley que tiene pues un objetivo muy claro, como lo ha mencionado la doctora Saavedra, que es el del pago inmediato de la reparación civil y de la deuda tributaria. También combatir la corrupción. Dentro de este marco normativo, esta ley tiene algunas medidas asegurativas que van a coadyuvar a poder que el Estado pueda recuperar, se pague la reparación civil en estos delitos que se cometen contra la administración pública, en lavado de activos y delitos de corrupción conexos a los mismos. Dentro de estas medidas asegurativas que se aplican básicamente para las empresas que están dentro de los alcances de la categoría 1, conforme ya se ha explicado, se encuentra en la suspensión de transferencias al exterior, también la retención del precio de venta de los bienes, activos, valores o derechos de las empresas que están comprendidas en esta categoría, a quienes también se les aplica una retención por parte de las entidades del Estado que tengan contratos por cualquier vínculo, cualquier relación que tenga que recibir retribuciones. Muy aparte se encuentra la anotación preventiva que recae, como vamos a ver más tarde, sobre los bienes de estas empresas. Estas medidas van a garantizar que se pueda, digamos, reunir fondos en un fideicomiso para poder cumplir con el pago de la reparación civil que se establezca sobre estas empresas por los delitos que han cometido. Comencemos por la suspensión de transferencias al exterior. Su nombre lo indica bastante claro. Esto consiste en impedir a las empresas de la categoría 1 y también se extiende a la categoría 2 que retiren sus dividendos, recursos, inversiones en dinero, digámoslo así, para el extranjero y que se pretenda
eludir un pago de la reparación civil que se les fije, ¿no? Básicamente es poder sostener a la empresa dentro del país para que pueda cumplir con un pago por la comisión de los delitos que ha incurrido. Esta medida se va a mantener hasta que esta empresa haya efectuado el pago de las obligaciones laborales, sus obligaciones con terceros, para que pueda vencer esta suspensión de transferencia al exterior. También se va a mantener esta medida hasta que haya cumplido pues, con el pago total de una reparación civil y que cumpla con los lineamientos que excluyen a esta empresa de la categoría 1, en el caso, ¿no? En la categoría 2 también se le va a explicar oportunamente al doctor Carlos Muñoz cuáles son las condiciones y requisitos que puedan tener. También la medida de retención sobre el precio de venta de los bienes, activos, valores o derechos que de propiedad de estas personas de la categoría 1 va a coadyuvar en poder pagar la reparación civil. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de que estas empresas, las que están dentro del alcance de la ley en la categoría 1, tienen, para poder vender sus bienes, tienen que recurrir al Ministerio de Justicia para que les pueda autorizar la venta de esto. Dentro de los bienes que ellos pueden vender y que pueden transferir a terceros, implican sus bienes muebles, sus bienes inmuebles, activos, como acciones, las empresas propiamente dichas, como ha sucedido en alguna oportunidad, y del producto de la venta de estos bienes, cualesquiera que se ha mencionado, se retiene el 50%. Este 50% que viene de manera de retención, el potencial adquirente, el interesado en adquirir estos bienes, debe depositarlos en el fideicomiso de retención y reparación, que fue constituido en el año 2017, cuando se encontraba el decreto de urgencia 003 vigente, y luego al inicio de la vigencia de esta norma de la ley 30737, este fideicomiso se adecuó a la normativa, al contenido de la norma. Entonces, a la fecha sigue vigente este fideicomiso y por lo tanto debe toda venta que se realice de cualquiera de los bienes que se ha mencionado debe depositarse en este fideicomiso que viene administrado por el Banco de la Nación y digamos, va a recaudar fondos para poder realizar el pago de la reparación civil. ¿No? Este procedimiento administrativo de autorización, que el Ministerio de Justicia autoriza toda venta de activos, está regulado también en el reglamento de la ley, en el cual se establece los requisitos que debe contener la solicitud que presente cada potencial adquirente, ¿no? En los cuales claramente debe especificar a qué sujeto comprendido le está haciendo la compra, por cuánto es el monto, por cuánto, establecer cuál es el depósito que va a realizar en el fideicomiso, y adjuntar asimismo el contrato de compraventa que está realizando, una declaración jurada que parte del dinero no va a ir a otra empresa comprendida dentro de los alcances de la norma, y poder así presentarlo al ministerio, quien luego de evaluar toda la documentación que se ha presentado y contrastarla con el cumplimiento normativo, se procede a emitir una resolución ministerial donde se establece claramente el monto que se va a depositar en el fideicomiso y la autorización de la venta.
Vamos a ver la anotación preventiva ahora, que también es muy importante, porque hemos hablado primero de la venta de bienes, ¿no? Pero también tenemos que conocer que la anotación preventiva es otra medida que asegura el pago de la reparación civil. ¿Por qué? Porque, digamos, esta anotación preventiva se debe inscribir en todo registro de bienes que sean de propiedad o de titularidad de las empresas que están comprendidas en la categoría 1 de la Ley 30737. Su objetivo principal es poder difundir, publicitar a quien esté interesado en adquirir uno de estos bienes que se encuentran registrados en los registros públicos, en el mercado de valores, en alguna entidad inscribible, sea entidad del Estado, también sea una entidad privada, que tengan de sobreaviso que para poder adquirir o comprar o que estos bienes sean enajenados, tienen que pasar por un procedimiento administrativo y presentarlo al Ministerio de Justicia, quien dará la autorización de venta o de transferencia. Entonces, esto es importante porque comunica, digamos, a la opinión pública interesada en en adquirir algún bien, que primero se lo está adquiriendo a una empresa que está vinculada a corrupción y que está bajo el manto de los alcances de una norma administrativa, y luego que de la venta del producto, del valor de venta que tiene que realizar, tiene que destinar el 50% de este monto para un fideicomiso para el pago de la reparación civil, ¿no? Esta anotación preventiva también la contempla el Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Entonces, es una norma de carácter general también que nos apoya para la aplicación de esta medida asegurativa. El procedimiento para la aplicación de esta medida la tiene el Ministerio de Justicia. Primero, antes de iniciar alguna acción, debe solicitar información tanto a registros públicos, otras entidades que tengan registros sobre bienes o valores de estas empresas, y también requiere a estas empresas para que, aplicando el principio de transparencia, ellas puedan indicar cuáles son los bienes que a la fecha mantienen dentro de su propiedad y o titularidad inscritos. De esta manera se reúne la información y el Ministerio de Justicia, mediante resolución ministerial, dispone la inscripción de la medida de anotación preventiva en los bienes inscritos y solicita al registrador público que se inscriba esta medida para poder publicitarla a nivel general. Entonces, esta medida, una vez inscrita, mantiene su vigencia primeramente hasta que se haya cumplido con el pago total del monto de la reparación civil por parte de las empresas que están en la categoría 1, o que exista una sentencia absolutoria, consentida y ejecutoria a favor de estas, ¿no? Liberándolas de algún pago de alguna reparación civil. O también la tercera causal, digamos, del levantamiento de la anotación preventiva es cuando hayan seguido el procedimiento de adquisición de bienes y que se haya autorizado por medio de la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Justicia, dentro de la cual ya al adquirir la titularidad a un nuevo adquirente, esta anotación preventiva se levanta debido a que, mediante el procedimiento de adquisición, ya ha cumplido con depositar el 50% del monto de venta. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de poder difundir esta exposición, y con eso culminamos con mi parte. Doy pase al doctor Carlos Muñoz.
Gracias, doctor. Gracias por sus palabras, doctor Figueroa. ¿Sí? Antes de entrar con el doctor Muñoz, reiteramos, por favor, a las personas que deseen certificarse, que deberán registrar su asistencia en el enlace que ahora nuevamente vamos a pasar por el chat de esta aula. Posteriormente, recuerden que vamos a enviar también una evaluación y en todos esos procesos, por favor, consignen correctamente sus datos para que no haya problemas al momento de la certificación. Ahora bien, es un gusto poder presentarles al tercer ponente, como bien ya lo mencionaron, al doctor Carlos Alberto Muñoz Larico, quien es abogado con 20 años de experiencia profesional en los sectores público y privado, con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, y estudios de especialización en Derecho Corporativo en ESAN. Actualmente labora como experto legal en la unidad funcional de la ley número 30737 de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estimado doctor Muñoz, muy buenas tardes, lo escuchamos atentamente. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Se escucha bien, doctor? Se escucha perfectamente, doctor. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Primero agradecer a ustedes, a la Procuraduría General del Estado, por la oportunidad que nos brindan de poder compartir algunos comentarios respecto a la ejecución de las reparaciones civiles dentro del marco de la Ley 30737, de la cual se está comentando. Básicamente, mi exposición va a ser sobre el tema de las acciones restrictivas contra las personas jurídicas, que son socios, asociados y consorciados de las personas de la categoría 1 de la ley. Ahora lo explico. Y también voy a hablar sobre las personas jurídicas investigadas, que son las personas jurídicas de la categoría 3. Bueno, en principio, quiero señalar que, como bien se ha señalado en las dos anteriores ponencias que me han precedido, efectivamente la ley 30737 se estructura en tres cuerpos de sujetos de categoría: categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Estas tres sujetos de categorías, para que tomen en cuenta algo muy importante y para complementar lo señalado por los anteriores doctores, se publican en la página web del Ministerio de Justicia. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede ver la publicación de la relación de sujetos de la categoría 1, la relación de los sujetos de la categoría 2 y la relación de los sujetos de la categoría 3. Está publicado en la página www.minjust.gov.pe. Entonces, podemos entrar, ver el link de Ley 30737 y ahí ver toda la información de todas las empresas. Eso es muy importante por un tema de publicidad y un tema de transparencia. Ustedes puedan, sobre todo ustedes participantes, puedan ver ahí toda la información de quiénes son estas empresas que conforman la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3. Segundo punto, en el chat había escuchado una persona que había señalado respecto a la ley de la 30737 y la participación de las procuradurías, o sea, de los procuradores. Quería hacer un comentario al respecto, me parece importante esa pregunta. Resulta que la ley 30737 tiene como finalidad asegurar el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado, pero de una manera inmediata. Esto es, de manera administrativa y de manera anticipada. Esto es, como si fuera una cautelar a nivel de procuraduría. En consecuencia, no es que el procurador no participe, el procurador participa activamente. El procurador participa, evidentemente, con las medidas cautelares correspondientes, con las medidas anticipadas, y también, evidentemente, en el momento de la ejecución de una sentencia, de tal manera que en realidad es un tanto compartido. Claro que sí, el procurador participa activamente, es lo que además alimenta a la unidad funcional, a esta unidad funcional encargada de ejecutar las disposiciones de esta ley, de poder publicitar algunas empresas investigadas, de poder señalar algunos puntos respecto a lo que es los cálculos de los montos de las reparaciones civiles. De manera que este punto quería que es importante. Bueno, entrando a mi tema en estricto, ¿qué son los sujetos de la categoría 2? Los sujetos de la categoría 2 son los socios, asociados, consorciados que han participado con las personas de la categoría 1, esto es con los que han sido condenados, los que han confesado, los representantes que han admitido responsabilidad, conforme al artículo 1 de la propia ley, 30737, en donde se señala justamente el tema de las personas que han participado en contratos con el Estado. Esto es,
Sujeto de la categoría 2 participa dentro de un contrato con el Estado o consorciado con sujeto de la categoría 1. Estos sujetos de categoría 2, que son socios, asociados y consorciados, tienen medidas restrictivas en la ley 3737. En consecuencia, de eso yo voy a hablar. De esa es mi ponencia. Son 4 restricciones que tienen estos asociados, estas personas jurídicas de la categoría 2. ¿Cuáles son estas 4 medidas restrictivas que señala la ley? Una es la más importante, de alguna manera, desde el punto de vista patrimonial, es el tema de la obligación de constituir un fideicomiso de garantía. Voy a explicar brevemente en qué consiste ese fideicomiso en breve. Segundo, es el tema de la suspensión de las transferencias al exterior de dinero. No pueden realizar transferencias del exterior, salvo autorización expresa del Ministerio de Justicia. Tercero, están obligadas a implementar un programa de cumplimiento, el famoso compliance. El programa de cumplimiento es un programa para evitar actos de corrupción, que lo voy a explicar en breve. Y la cuarta medida, que es también muy importante, es la obligación de revelar información a las autoridades encargadas de la investigación, en este caso a la Fiscalía, ¿no? Y de proporcionar evidentemente todo lo que, la información que la Fiscalía puede solicitar. Dentro del marco de esta ley se establece justamente todo ese procedimiento. Estas son las 4 medidas esenciales que se señala en la norma, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva está reflejada en las 4 medidas que he señalado. Pasemos a la segunda diapositiva. Entonces hablemos ahora en estricto sobre el fideicomiso de garantía. Perfecto. El fideicomiso de garantía es un contrato bancario. En realidad, el fideicomiso de garantía, ¿qué cosa es? Es un fondo que constituye un patrimonio autónomo, intangible, en donde pueda asegurarse un dinero para que en el futuro, cuando haya una sentencia, se pueda el Estado cobrar ese dinero. Ese es el fideicomiso en garantía, una figura realmente innovadora, que solamente está regulada a nivel de lo que es la norma nacional, o sea, a nivel de derecho nacional, solamente en la ley 3737 y la ley de bancos. Señala la figura del fideicomiso en garantía. Pero quien desarrolla, claro, esto es un tema en realidad, un tema más bancario, en el fideicomiso de garantía, porque el fideicomiso de garantía se formaliza a través de un contrato de fideicomiso, y el contrato de fideicomiso es un contrato trilateral, donde participan 3 partes. El sujeto obligado, que es en este caso el sujeto comprendido, o sea, el sujeto de la categoría 2, o ahora voy a explicar también el sujeto de la categoría 3, en tanto se establezca una condición. Segundo, el beneficiario, que es el Estado. Y tercero, es la empresa fiduciaria o administradora de este contrato. La definición de este contrato de fideicomiso la pueden encontrar ustedes en lo que es las definiciones del artículo 1 del reglamento de la ley. Ahí encuentran qué cosa es un contrato de fideicomiso. Básicamente es un contrato bancario, contrato trilateral, regulado por la ley de bancos, o por la ley de bancos y supervisión de AFPs, y además por un reglamento de fideicomisos, que es la norma emitida por la Superintendencia de Banca y Seguro. Estas normas regulan el fideicomiso de garantía, evidentemente con las particularidades de este caso, que es la ley 3737, su reglamento y su anexo 2 del reglamento, que señala justamente las características mínimas que debe reunir este contrato de fideicomiso. Si ustedes le encuentran, definitivamente, todo lo que es la regulación del contrato de fideicomiso en la norma. Pero quiero explicar, de alguna manera, desarrollar un poco lo que no está en la norma, o algunas curiosidades para que ustedes puedan tener en cuenta cuando lean la norma, de estas situaciones que puedan darse, que si se puedan interpretar a la luz de la 3737. Bueno, ya hablamos sobre la segunda diapositiva, vamos a la tercera diapositiva, la conformación del contrato de fideicomiso. Bueno, la conformación está regulada en el numeral 11.4 del artículo 11 de la ley, ¿no? Y para los sujetos de la categoría 3, en el artículo 18 de la 3737. Como mencioné, en el anexo 2 del reglamento se señalan las características que deben reunir como contenido mínimo, obligatorio, en los contratos de fideicomiso. Este contrato de fideicomiso se conforma básicamente con activos, derechos, acciones, participaciones u otros, señala la ley, referidos a poder conformar un patrimonio, como señalé, de manera intangible, que lo administra una entidad financiera, puede ser el Banco de la Nación, u otras entidades financieras reguladas por la SBS, ¿no?, que administra este contrato. Y evidentemente este patrimonio que se conforma se hace en base a un cálculo de la reparación civil que lo hace el Ministerio de Justicia y que notifica al obligado. Le dice, este es el cálculo de la reparación civil por la cual debe darse el fideicomiso en garantía. Y depende pues de los proyectos que haya tenido materia
de las investigaciones o que se hayan encontrado con actos de corrupción, de tal manera que esos proyectos que implican delitos y que va a generar una reparación civil a favor del Estado, justamente de ahí se saca el monto de la reparación civil, se calcula, ¿no? También con participación de Procuraduría y del Ministerio de Justicia, y se hace el cálculo de la reparación civil. Sobre ese monto se hace la conformación de este patrimonio fideicometido que conforma el contrato de fideicomiso. Ahora, ¿qué sucede en caso de incumplimiento de la ley en cuanto se refiere a la conformación de este contrato de fideicomiso? La norma es clara en señalar que los sujetos de la categoría 2, estamos hablando de los asociados consorciados con los sujetos de la categoría 1, se sujetan a retenciones que pueda hacer el Estado respecto a los contratos en los que participe este asociado con el Estado, sea como empresa sola o como consorciado. Se retiene el monto, el máximo del 10% de este contrato, y se deposita en el fideicomiso de retención y reparación, que es cosa muy distinta, ojo, que no se ha señalado, no lo he señalado respecto al fideicomiso en garantía. La diferencia entre el fideicomiso en garantía y el fideicomiso de retención y reparación son temas muy distintos. El fideicomiso en garantía es una obligación de los sujetos de la categoría 2. El fideicomiso de retención y reparación es una obligación del sujeto de la categoría 1, nada más, que se llama el FIR, en resumen, fideicomiso de retención y reparación, FIR. Este FIR es un tema que lo conforman obligatoriamente los sujetos de la categoría 1 y lo administra el Banco de la Nación, nada más. No puede administrarlo nadie más que el Banco de la Nación. Y tiene una finalidad doble: reparación civil y deuda tributaria. Fideicomiso en garantía, obligación del sujeto de categoría 2, tiene una sola finalidad: reparación civil, y lo administra, puede ser el Banco de la Nación o cualquier empresa del sistema financiero. Los objetivos son, de alguna manera, los objetivos en tanto a asegurar la reparación civil son los mismos, como pueden fijarse, pero son distintos en su figura, porque una es obligación de sujeto de categoría 1, otra es obligación de sujeto de categoría 2. No hay que confundir ambas figuras. Los costos de la administración de este fideicomiso lo asume el sujeto obligado, entiéndase, el sujeto de la categoría 2, que en la norma señalan, en la norma bancaria se llama el fideicomitente. Bueno, el contrato el contenido del fideicomiso, como he señalado, se encuentra en el anexo, el contenido mínimo que entra este contrato de fideicomiso en el anexo 2 de la propia ley, del reglamento de la ley, y en los artículos, como señalan las diapositivas 19, 20, 21 y 22 del reglamento. Vamos a la siguiente diapositiva. Entramos, después, si es que tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre fideicomisos, la pueden hacer al final. Es un tema bastante amplio, muy bonito realmente, de fideicomisos, innovador en los temas, y he señalado, claro, lo básico, lo más importante, la generalidad, pero si hay alguna precisión, algún detalle, lo hacen por el chat para poder aclarar algunos puntos ya que seguramente deben tener alguna duda. Entramos al segundo punto de suspensión de transferencias al exterior, que es la segunda medida restrictiva, como señalé en la diapositiva primigenia, en la primera diapositiva. La suspensión de transferencias al exterior, ¿qué significa? Significa tú, sujeto de la categoría 2, no puedes transferir tu dinero de tu empresa, no del Estado, de tu empresa, tu dinero no puedes transferir al exterior, no puedes llevártela fuera del país. Tienes que tenerla acá en el Perú. Y solamente puedes hacerlo por autorización del Ministerio de Justicia, o sea, previa evaluación. De tal manera que esta suspensión, esta medida restrictiva tiene como objetivo, si se darán cuenta, facilitar la continuidad de los proyectos de inversión pública y público-privadas aquí en el Perú. O sea, tu dinero, utilízalo, pero para poder pagar a tus proveedores, pagar a tus trabajadores, continuar realizando proyectos de inversión o iniciar nuevos proyectos. No rompas la cadena de pagos con tus trabajadores, con tus proveedores, pero no te la lleves fuera del país. Y además, no solamente eso, sino además ese dinero, como va a estar en el Perú y va a estar en los proyectos de inversión, en el Perú va a poder asegurar un futuro pago de reparación civil en caso hay una sentencia condenatoria por el delito de corrupción. De tal manera que es una medida asegurativa y a su vez restrictiva, si se darán cuenta. Es por eso que esta medida de suspensión de transferencias al exterior se dan para los sujetos de categoría 1 y sujetos de la categoría 2. Sujetos de la categoría 1 como una medida asegurativa, porque asegura la reparación civil a favor del Estado, y a los sujetos de la categoría 2 como medida restrictiva, porque le restringe su derecho
a poder transferir sus dineros, sus capitales al exterior, salvo autorización del Ministerio de Justicia, que se señalan en el reglamento del procedimiento. La suspensión de transferencia al exterior la van a encontrar en el artículo 3 de la ley, y en el artículo 4 del reglamento de la ley, se señalan el procedimiento para solicitar estas transferencias al exterior al Ministerio de Justicia, que son con un formato, que se llena un formato, se llena el formato que se establece en el mismo reglamento, se presentan documentos en donde conste la obligación de la transferencia al exterior, y también la presentación de un cronograma de transferencia en el caso de estas impliquen más de un pago, ¿no? Para que pueda darse esto. Pero el Ministerio de Justicia evalúa, decide si es que va a transferirse ese dinero en base a la documentación presentada y a los requisitos de la ley. Tiene para esto que aplicar evidentemente el principio de legalidad, aplicar la norma y señalar si procede o no procede esta autorización. Evidentemente, dentro de ese marco, debe aplicar también la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, que señala que tú, administrado, como te he autorizado, en el caso que se autorice, tu dinero al exterior, entonces acredítame que evidentemente ese dinero ha sido para pagar a un proveedor o a un acreedor tuyo, porque ese dinero que te ha autorizado tienes que acreditar justamente el pago que estás realizando. Eso es en mérito al principio de fiscalización posterior que tiene toda entidad pública. Pasemos a la siguiente lámina. Acá entramos ya, bueno, respecto a procedimientos de suspensión de transferencia al exterior, como señalé, para sujeto de categoría 1, categoría 2, los requisitos están en la ley, artículo 3 de la ley 3737 y artículo 4 del reglamento de la ley. Encuentran todo ahí. Y anexo 2 hay un anexo también de los formatos, perdón, un formato en donde se debe llenar para poder solicitar esta transferencia al exterior que señala la norma de manera obligatoria. Creo que esa es la parte general, la parte más importante que señalaba de transferencia al exterior. Si tienen alguna pregunta, nuevamente me la hacen llegar por el chat, ¿no? Igual se les va a hacer llegar las diapositivas y podemos hacer algún detalle, algún tema. Pero el detalle en sí, si quieren encontrar mayor explicación a detalle, también la pueden ver en la propia ley y el reglamento de la ley 3737. Ahí le encontrarán los otros detalles que les estoy comentando. Pasemos a la tercera medida restrictiva, la implementación de un programa de cumplimiento. Esta implementación de programa de cumplimiento es una obligación de los sujetos de la categoría 2 y sujetos de la categoría 3. Los sujetos de la categoría 3, me olvidaba de comentarles, son los sujetos, las empresas o entes jurídicos investigados. Estas empresas jurídicas investigadas por actos de corrupción o conexos, delitos conexos, se encuentran incorporados en la lista de sujetos de la categoría 3. Actualmente se tiene 117, si mal no me equivoco, aproximadamente publicadas en la web del MINJUS. De tal manera que ustedes, como les comenté inicialmente, entran a esta página y ven las 117 empresas incorporadas en esta lista, que son empresas investigadas por actos de corrupción o delitos conexos, que se encuentran en etapa preliminar, etapa preparatoria, respecto al tema de las investigaciones. Estas empresas investigadas tienen la obligación de implementar un programa de cumplimiento. Tanto evidentemente si es que sí y solo sí, estas empresas de secretario de categoría se acojan a un sistema que le llaman acogimiento voluntario de esta ley, se acojan a un régimen de intervención voluntaria que regula la ley en el artículo 17 vamos a ver, me parece que es de la ley o del reglamento, artículo 17, el artículo 16, me equivoqué, el artículo 16 de la ley 3737 señala el acogimiento al régimen de intervención voluntaria de estos sujetos de la categoría 3. Ahí lo pueden encontrar todo lo relativo al acogimiento al régimen voluntario. Si estos se acogen, entonces en consecuencia tienen la obligación de implementar un programa de cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo de la implementación de este programa de cumplimiento? Es la prevención de los actos de corrupción de estas personas jurídicas. Prevenir actos de corrupción y un procedimiento de medidas de identificar, mitigar los riesgos relacionados a la comisión de los delitos que pueden señalarse en la ley. En consecuencia, este programa de cumplimiento tiene que cumplir con ciertos requisitos que se tienen que señalar y que se deben adecuar a su vez a la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que es la ley 3424. Tiene que ser de acuerdo a esos lineamientos, ¿no? Tienen que tener ciertas características este programa de cumplimiento y tienen que acreditarla la obligatoriedad ante el Ministerio de Justicia, de tal manera que con eso y evidentemente estarían acreditando esta implementación del programa de cumplimiento y cumpliendo con la norma. ¿Qué sucede si no lo hacen? Entonces ocurre lo siguiente: si no lo hacen, entonces se sujetan
en la parte segunda de la diapositiva dice en numeral 13.5 del artículo 13, la persona incluida en el artículo 9 y que incumpla con la disposición prevista en el párrafo 13.2 de la ley, se sujeta a la retención prevista en el título 3 y título 4 de la sección 1, cuyos montos son depositados en las cuentas del fideicomiso de retención y reparación. ¿Qué cosas son los títulos 3 y título 4? Hablan sobre el tema de procedimiento de adquisición de sus bienes de los sujetos de la categoría 1 y el tema de la retención que hacen las empresas, las entidades estatales respecto a los contratos que tengan estas empresas. Es decir, se les retiene el monto de dinero, si es que tienen algún contrato con el Estado, estas empresas, pongamos, puedan ser sujetos de la categoría 2 o sujetos de la categoría 3, o se les aplica esta retención, este procedimiento de retención en tanto quieran ellos vender un bien o un activo de su empresa a terceras personas, que es el procedimiento de adquisiciones que lo comentó el doctor Figueroa en mi anterior exposición. De tal manera que sí tiene sus apercibimientos, tiene su propia, la norma señala las causales a las cuales se sujeta si es que no cumple con esta obligatoriedad, esta medida restrictiva el sujeto de la categoría 2 y el sujeto de la categoría 3. Esto lo pueden ver también en el artículo 13 de la ley 3737 para el sujeto de la categoría 2 y en el artículo 21 de la ley para el sujeto de la categoría 3. Ahí señala claramente sobre la implementación del programa de cumplimiento para distintos sujetos de categoría. Finalmente, la obligación de revelar información a las autoridades encargadas de la investigación. Esta obligatoriedad emana del artículo 14 de la ley 3737 y el artículo 20 de la 3737. El artículo 14 es para la obligación para los sujetos de la categoría 2 y el artículo 20 la obligación para los sujetos de la categoría 3. Ahí se encuentran, en esas normas van a encontrar ustedes esta obligatoriedad de revelar información a las autoridades encargadas de la investigación. ¿En qué consiste? Bueno, hay un plazo máximo para poder informar, así como las anteriores restricciones, medidas restrictivas anteriores tienen plazos. Por lo general son 90 días, de días hábiles señaladas en la ley. En este caso la obligación, 90 días contados, ojo, desde la emisión de la norma, que es de marzo del 2018, tienen 90 días para poder implementar, en este caso, la obligatoriedad de revelar información. ¿Cuál es esta obligación que tienen las empresas, sujetos de la categoría 2 y sujetos de la categoría 3 que se hayan sometido a un régimen de intervención voluntaria? La obligación es poder proporcionar información de la empresa, ¿no? Otorgar un acceso a las instalaciones, a la fiscalía, señala expresamente la norma así, que se debe otorgar acceso irrestricto a las instalaciones de las autoridades que determine la fiscalía, evidentemente previo a autorización judicial, ¿no? ¿Se entiende? Y esta obligación de revelar información significa que ellos tienen que presentarnos al Ministerio de Justicia el cargo del escrito presentado a la Fiscalía en donde tienen la investigación señalando que se han sometido a esta acción restrictiva. Es decir, el cargo en donde siga, me someto a revelar cualquier información y van revelando de manera, es una obligación continua en realidad, porque van revelando información a las autoridades encargadas de la investigación en caso aparezca algún tema que deban informar a la Fiscalía. De tal manera que esta obligación promueve un tanto la adopción de mecanismos de transparencia y buenas prácticas en el sector en sí, construcción, en las personas jurídicas que tengan, evidentemente, los temas de patrimonio para poder contratar con el Estado o de alguna manera están investigadas por actos de corrupción. Es decir, estas personas tienen que estar continuamente informando a las autoridades, de alguna manera, transparentan su información a través de un escrito ante la Fiscalía, diciendo voy a informar cualquier situación que pueda surgir respecto a la empresa y que pueda servir en la investigación. Y eso lo acreditan ante el Ministerio de Justicia, como señalaban. Y también hay un apercibimiento, perdón, se me ha adelantado, respecto al incumplimiento de esta medida, ¿no? Que es igual que la anterior, que es el programa de cumplimiento, es que la retención prevista para el tema de lo que es la medida por adquisición de bienes de los sujetos de la categoría 2. Entonces se les retiene, evidentemente, el 50% de una compra-venta que ellos quieran realizar respecto a sus bienes, y esto va al fideicomiso de retención y reparación FIR. Y también puede pasar que por el incumplimiento tenga que retenerse importes que respecto a pagos que tenga que hacer el Estado por contratos que ellos tengan con cualquier entidad estatal. Entonces la retienen un máximo del 10% en tanto ellos incumplan con esta medida. ¿Quién se encarga de enviar los oficios correspondientes o de informar a las entidades estatales respecto a estos incumplimientos?
el Ministerio de Justicia, ¿no? Señala a la entidad correspondiente donde ellos tengan contratos que esta empresa está incumpliendo, en consecuencia tiene que cumplirse lo señalado en el artículo de la ley 3737 respecto a la retención correspondiente, para que las entidades públicas puedan retener y ese dinero enviarlo al fideicomiso de retención y reparación. De tal manera que estas medidas evidentemente pasan por una total transparencia en tanto a lo que es las medidas que ellos tienen que realizar, y la publicidad la tienen en la ley, no pueden tener como excusa que no conocían estas medidas porque no pueden excusarse del conocimiento de la ley, toda vez que la ley es pública. En consecuencia, en tanto la ley y el reglamento señalan estas medidas restrictivas contra los sujetos de la categoría 2 y con los sujetos de la categoría 3 que se hayan sometido al régimen de intervención voluntaria, que son de obligatorio cumplimiento. Básicamente, esas son las tres medidas restrictivas en las cuales me ha tocado mi ponencia, y bueno, cualquier duda, cualquier aclaración que tengan a bien realizar, estaremos gustosos en poder atenderlas. Yo más bien les agradezco por haberme escuchado y por tomar todas las anotaciones de repente respecto a la explicación que se ha realizado, y cualquier duda, por favor, las hace llegar. Muchas gracias, mi estimado señor Jean-Pierre. Muchísimas gracias, doctor Muñoz, por su ponencia. Muy bien, estimados y estimadas participantes, hemos llegado al momento de leer las preguntas que han sido, bueno, algunas de las preguntas que han sido planteadas por nuestros participantes. Una primera pregunta dirigida a la doctora Saavedra dice lo siguiente: ¿qué medidas específicas establece esta ley para prevenir y sancionar estos delitos y cuál es su impacto potencial en la sociedad peruana? Doctora Saavedra. Ok, muchísimas gracias. A ver, la pregunta era, ¿qué medidas específicas establece esta ley para prevenir y sancionar estos delitos y cuál es su impacto potencial en la sociedad peruana? Ok, a ver, primero tenemos que tratar de diferenciar lo que es una sanción penal a la que podría estar sujeta una empresa que ha cometido actos de corrupción. Lo primero que tendríamos que decir es que la unidad funcional no establece sanciones penales, sino son sanciones administrativas. ¿Cuál es la más grave? La más grave es la inhabilitación. Cuando tú inhabilitas una empresa para poder contratar con el Estado, prácticamente si se dedica a eso, estarías restringiendo la posibilidad de poder ejercer o poder desempeñarse en el rubro en el que se encuentra, ¿no? Esa es la sanción más grave. Después, ¿qué otro tipo de sanciones hay? Sanciones administrativas como, por ejemplo, ¿no? Retención de montos a los que estuvieran sujetos a pago por entidades públicas. Es decir, si se tratara de una empresa que tiene un contrato con alguna de las entidades del Estado, si incumpliera con estas medidas que establece la norma, se les retiene de acuerdo a los porcentajes que establece la ley, que es hasta un máximo del 10% de las utilidades que puedan presentar. Si otra de las sanciones también implican ya de por sí, aparte de la inhabilitación, aparte de estas retenciones, es que todos sus bienes, todos los bienes que posea la empresa, van a ser anotados, van a tener una anotación preventiva, y no van a poder transferir y retener, no van a poder vender ese bien y quedarse con el 100% del valor de venta, sino que el 50% va a ser retenido y depositados en los fideicomisos, en los tres tipos de fideicomisos que existen para estas empresas, ¿no? No sé si respondo, creo que hay una segunda parte de la pregunta. No, doctor, esa es la pregunta íntegra, la que le he leído, pero tengo un par de preguntas más que también nos gustaría que pudiera responder. La siguiente dice: en los casos en los que una entidad no cuente con recursos para asumir el pago de reparación civil, ¿qué acciones debe realizar? Que una entidad no cuente con recursos. A ver, el pago de la reparación civil es fijada a un tercero, una persona o una empresa.
por el delito que hubiera cometido, ¿no? En este caso estamos hablando de reparaciones civiles que debe pagar una empresa. ¿Qué sucede? La norma se pone en el supuesto que una de estas empresas no tenga recursos para poder constituir fideicomisos. La norma les da muchas formas de tratar de cumplir con el pago, ¿no? Desde fideicomisos que son con aportes de bienes, aportes de acciones, de derechos de cobro, fraccionamiento para el pago, hay una serie de medidas que se dan. Si no pueden, ya interviene la Procuraduría. Lo que nosotros hacemos es reportarle a la Procuraduría, decirle tal empresa que está constituida o que se encuentra en los alcances de la ley 30737 no está cumpliendo con los compromisos o no está cumpliendo con las medidas legales a las que está sometida, entonces el procurador se encarga de establecer, tomar las acciones que correspondan a su cargo, a sus funciones, y inicia las acciones que correspondan, medidas cautelares, en fin, todo lo que, con todo lo que cuenta, con todas las herramientas jurídicas con las que cuenta para hacerse cobro de esta deuda, ¿no? Muy bien, doctora, tenemos una última pregunta para usted. Sí. ¿Cuál es el procedimiento para aplicar estos supuestos y en qué casos aplica? ¿Cuál es el procedimiento para aplicar estos supuestos y en qué casos aplica? Ok, a ver. Cuando yo aplico los supuestos que establece la ley 30737, cuando el procurador o el Ministerio Público, la Fiscalía, me diga, aquí hay una empresa que ha cometido actos de corrupción y se encuentra investigada. Entonces yo automáticamente pido los autos y los revisamos, los analizamos y vemos si corresponde que ingresen a la ley 30737 en la categoría 3, porque se trata de empresas investigadas. En el caso de la categoría 1, te hablo primero de la 1 antes que la 2, porque la 2 es la consecuencia de la 1. En el caso de la 1, el Ministerio Público o un procurador me podría decir, hay una empresa que ha confesado culpabilidad por la comisión de un acto de corrupción y corresponde su incorporación, ¿no? Entonces, en base a esta declaración o en base a esta delación, corresponde incluirlos en la categoría 1 de la ley 30737 y luego, después yo le pido a aquella entidad con la que haya podido contratar este consorcio, porque si se trata de un consorcio, estas empresas consorciadas pasan a la categoría 2. Entonces hay todo un análisis de en qué categoría van entrando, que se hace inicialmente con el Ministerio Público, con las Procuradurías Anticorrupción, con la Procuraduría DOC, la de lavado de activos, para saber a qué categoría le corresponde ingresar, ¿no? Excelente, doctora. Ahora la siguiente pregunta es para el doctor Figueroa. Doctor Figueroa, le leo la pregunta. Dice, ¿cuál es el impacto de la ley 30737 en la lucha contra la corrupción en el Perú? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrenta su implementación en términos de eficacia y eficiencia? Bueno, el impacto que tiene la ley dentro del ámbito de combatir la corrupción, digamos, es de mitigar justamente los índices corruptivos que existen dentro de los proyectos de inversión, básicamente, de que las empresas se alineen a la normativa de que regula, digamos, la materia de contratación pública y que no exista, digamos, más índices de corrupción en general, ¿no? Por eso estas medidas que tiene la norma, por ejemplo, el de adquisiciones para poder transferir tanto bienes, activos u otros valores que tengan las empresas que están inmersas en este tipo de delitos, puedan, digamos, entre comillas, salir
¿no?, del mercado corrupto y que se puedan introducir nuevas empresas para que puedan, con una nueva visión anticorrupción, puedan participar de de las licitaciones, con unas nuevas medidas, con una nueva visión, digamos, de poder combatir el tema de la corrupción, ¿no?, que hasta ahora ha sido un lastre, digamos, a lo largo de los años dentro del país. Muy bien, doctor. Tenemos una segunda pregunta, la última para usted. Dice, cuando nos encontramos ante las empresas de categoría 1, 2 y 3, ¿cómo podemos evitar confusiones? Bueno, para evitar, digamos, alguna confusión que pueda darse al momento de diferenciar las empresas por categoría, la norma establece expresamente, ¿no?, que dentro de la categoría 1 están aquellas que han admitido o han sido sentenciadas o condenadas, o, valga la redundancia, admitido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos y delitos de corrupción conexos. O también que sus representantes hayan hecho la misma figura, que hayan sido sentenciados o admitidos y condenados por los mismos tipo de delitos. Adicionalmente, la ley contempla de que las empresas del grupo, que pertenecen al grupo empresarial, mejor dicho, con un porcentaje del 10% de accionariado de estas empresas, también deben ser incluidas dentro de la categoría 1. Para la categoría 2, la norma expresamente también señala que deben estar incluidas los consorciados, asociados y en toda manera asociativa que permite la ley dentro de los procesos o proyectos que hayan participado los de la categoría 1. O sea, principalmente de que hayan sido socios, digamos, ¿no?, o hayan formado consorcios con los de la categoría 1 en los procesos que han sido investigados o que han sido condenados para hacer por los delitos de corrupción. En el caso de la categoría 3, la norma prevé que los alcances que van a llegar sobre estas empresas tienen que tener una investigación penal o fiscal o penal sobre los proyectos públicos en los cuales hayan participado con capacidad delictiva. Vale decir que son las empresas que han tenido proyectos o han participado en los proyectos de inversión pública, licitaciones o obras, digamos, que se haya descubierto ilícitos investigados para que el Ministerio Público haya iniciado estas investigaciones, sea en etapa preliminar o en etapa preparatoria, que deban estar dentro de la norma, ¿no? Entonces, esa diferencia está bien marcada dentro de la norma. Doctor, muchísimas gracias. Nos quedan 2 preguntas más y esta vez nos gustaría escuchar al doctor Muñoz. ¿Sí? Doctor Figueroa, muchísimas gracias. Ya, sí. Ahora, doctor Muñoz, leo una primera pregunta. Dice, Encantado. Excelente, doctor. La primera pregunta dice, ¿el cálculo de la reparación civil propuesto integra al cálculo de los intereses legales generados? De ser así, ¿desde cuándo? Desde la fecha de la producción del daño, artículo 1985 del Código Civil, o desde la emisión de la sentencia. Los 3 tipos de fideicomiso aseguran también el pago de los intereses legales. Es una pregunta planteada por la doctora Noelia Reyes, doctor. Se encuentra también en el chat, si puede verlo usted. Sí. Bueno, la pregunta, a ver, para entender la pregunta, se refiere, de repente, no sé, de repente si la doctora podría aclarar la pregunta un poco, al tema del cálculo de reparación civil e intereses legales. Lo que pasa es que nosotros, en el tema de la ley 37337, hay distintos
formas de cálculos de reparación civil, ¿no? Que para eso, por ejemplo, en el caso de la unidad funcional, al momento de aplicar las medidas de la ley 3777, evidentemente cuenta con consultores económicos, financieros, que hacen los cálculos de reparaciones civiles de acuerdo a parámetros que están en la norma. Entonces, ¿qué es lo que señala en este caso el tema de lo que es el cálculo de reparación civil, ¿no? Vamos a la norma. El artículo 18 del reglamento señala el cálculo del monto de reparación civil, ¿no? ¿Cómo se hacen estos cálculos? Entonces hay fórmulas que justamente prevén los montos que se debe calcular. Estas fórmulas evidentemente se hacen cálculos para poder determinar cuál es el estimado del cobro de reparación civil con el cual debe conformarse el fideicomiso en garantía. De tal manera que se aplica justamente estos criterios que están establecidos en el reglamento de la ley respecto al procedimiento para la estimación del monto de garantía de constituir el pago de la reparación civil. Ese es por un lado. Por el otro, me hablaba de lo que es los intereses legales, desde cuándo es el cálculo, si se contemplan los intereses legales. Evidentemente aquí también en las fórmulas contemplan cálculos de intereses correspondientes para poder determinar este monto, y también criterios de lo que es para el fideicomiso de garantías, las utilidades, ¿no? Las utilidades que tiene la empresa, los años, una serie de promedios para poder calcular este monto, ¿no? Lo cual se hace este estimado en base a las reglas de la reparación civil de la ley 3737 para cálculo de reparación civil, que son distintos a los criterios de cálculo de reparación civil para efectos del tema penal, del procedimiento penal, que aplican las normas, evidentemente, como señala la 1970, 1981, de reparación civil para efectos de lo que es el tema del Código Civil, ¿no? Que es distinto. Nosotros utilizamos criterios establecidos en la propia norma, 3737. No utilizamos criterios aplicados del Código Civil que aplican las propias procuradurías para efecto de determinar también los cálculos de reparación civil a favor del Estado, que se viabiliza a través de los procedimientos judiciales correspondientes que llevan las procuradurías. Gracias, doctor. Pasamos ahora a la última pregunta, que va a ser también la última pregunta de la sesión. Dice lo siguiente, doctor Muñoz: ¿qué autoridades son responsables de llevar a cabo este proceso y cuáles son los plazos y procedimientos que deben seguirse? Se refiere al procedimiento del cobro de la reparación civil. La estimación del monto de la reparación civil lo efectúa el Ministerio de Justicia, contando con la asistencia de colaboradores financiero-económicos. Se estima el monto y evidentemente también se coordina con la Procuraduría correspondiente que lleva el proceso o la investigación a efectos de poder evaluar el tema de los montos, la determinación de los montos del cálculo de esta reparación. Esas son las personas que, de alguna manera, los funcionarios que se encargan de estimar dicho monto, ¿no? En la cual se notifica al obligado, al sujeto obligado, y se le dice: este es el monto para constituir el fideicomiso en garantía, ¿no? Esa es la forma y el procedimiento. Este procedimiento está establecido en el reglamento, como es señalado de la ley, a partir del artículo 17, que dice procedimientos para la estimación del monto que coadyuve al pago de la reparación civil, el artículo 18, que se llama el cálculo del monto del fideicomiso de la reparación civil, y siguientes, ¿no?, del reglamento. Entonces, esos son los criterios que tiene en cuenta en este caso la unidad funcional o los funcionarios que se encargan de ejecutar las disposiciones de la ley 3737 para efectos de estimar el monto del cálculo de la reparación civil, ¿no? Excelente, doctor Muñoz. Muchísimas gracias a los doctores Saavedra, Figueroa y nuevamente doctor Muñoz por sus brillantes exposiciones y su disposición para resolver las preguntas de nuestro público. De igual manera, agradecemos a las personas, a las más de 500 personas que hoy se han sumado a nuestro conversatorio. En estos momentos, atención por favor, tienen a su disposición el enlace de la evaluación en el chat de esta sala, de la sala Zoom. Recuerden que registrar su asistencia y aprobar la evaluación son pasos indispensables para obtener la certificación. 2 pasos indispensables. El referido enlace de evaluación también se les enviará por correo electrónico y estará habilitado hasta las 11:59 del día de hoy, para que puedan responder las preguntas con holgura. Muy bien, estimados y estimadas participantes, muchísimas gracias por su presencia. Muy buenas noches, será hasta la próxima oportunidad.